Ustedes saben que estamos cumpliendo 10 años hoy de existencia y saben también que nosotros tenemos una manera diferente de contar las noticias. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Y queremos entender muy bien lo que está pasando hoy. Queremos entender muy bien lo que puede venir en el futuro. Y queremos entender bien unas vías importantes. Algunos les dicen la tercera vía, otros les dicen otros caminos, qué sé yo, para tratar de recomponer. Y en eso la comunicación es muy importante. Para mí, como director de noticias, es un honor que en la emisión de los 10 años esté con nosotros nuestro Premio Nobel de la Paz. Señor presidente Juan Manuel Santos, qué gusto que esté con nosotros hoy en nuestro aniversario de Redman Noticias, 10 años. El gusto es mío y muchas felicitaciones. Yo que he sido periodista sé lo difícil que es hacer buen periodismo en estas épocas tan complicadas y durar 10 años ganando espacios. Por eso, muchas felicitaciones. Muchas gracias, señor presidente. ¿Extraña el periodismo en algún momento? Todos los días. Es mucho mejor estar del otro lado. Del lado del periodista que del lado del funcionario, pero se combinan también a veces. Señor presidente, usted logró algo que muy pocos creíamos que se iba a lograr, y era la paz. Y usted encontró el camino, y encontró el camino con una palabrita que para mí es importante y es la moderación. Y quienes pensábamos que esto se solucionaba con mano fuerte, pues no, se solucionó por otro camino. ¿Nos hace falta moderación hoy, señor presidente? Sin duda. Esa es una palabra que le aprendí leyendo la biografía del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Cuando él se despidió de la política, pronunció un discurso magistral y dijo: para las futuras generaciones, si quieren vivir en democracia, nunca olviden la palabra moderación. Moderación en el lenguaje, moderación en las políticas. Y creo que eso es lo que hoy hace falta en Colombia y en el mundo entero. Fíjese cómo las democracias están a la defensiva, cómo las democracias están siendo muy criticadas porque la polarización, que es el contrario de la moderación, no permite que funcionen las democracias. Porque si uno está polarizado, hacer acuerdos se vuelve cada vez más difícil. Y la democracia consiste en hacer acuerdos entre sectores de la población que piensan diferente, que tienen diferentes intereses, pero que acuerdan vivir en paz y en convivencia. Señor presidente, de los libros que usted ha escrito, que los estoy viendo aquí, el más grueso es el que habla de la paz. ¿Así de fuerte fue esto? Fue muy difícil. Acuérdese que todo el mundo me decía, ¿para qué se mete en eso? Es imposible. Todos sus antecesores han ensayado y han fracasado. El solo hecho de sentarse con quienes han sido sus adversarios. ¿Lo querían matar? Pues sin duda. Cuando yo me reuní con Timochenko por primera vez en Cuba, nos dijimos, yo le dije a él, usted y yo nos hemos querido matar durante 35 años. Usted es consciente que a partir de este momento, porque íbamos a firmar el punto de la justicia, que era el más complicado, usted es consciente que a partir de este momento, usted y yo vamos a estar en la misma canoa, remando en la misma dirección, y que eso va a ser muy difícil, inclusive usted con su gente y yo con la mía, porque hacer la paz genera también muchos enemigos. Y él me dijo sí, y la verdad es que desde este momento a hoy, él ha cumplido. ¿Sabe que mi hermana era médica y estaba en el hospital militar cuando usted firmó la paz? Y después de que se firmó la paz, ¿sabe cuántos soldados le llegaron? Eso es una de las satisfacciones más grandes, porque yo iba mucho al hospital. Mi señora iba muchísimo a consolar a los heridos y a acompañarlos. Y cuando me dijeron, este pabellón está desocupado, sí, el pabellón de los heridos en combate, a mí me dio una enorme satisfacción. Señor presidente, usted hizo un proceso de paz con método. Muchos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo, fue un proceso difícil, ya me lo ha dicho.
¿Se puede lograr una paz total sin un método absolutamente riguroso como el que usted enseñó? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque resulta que me contaron en las Naciones Unidas que la única experiencia en el mundo exitosa fue la paz de Colombia con las FARC. Pues yo le he dicho al presidente Petro y le he dicho a los negociadores, esto requiere lo que usted menciona, rigor, método y mucha planificación. Esto no se puede improvisar. Eso no puede, como dice la canción, hacer camino al andar. Eso no funciona así. Usted tiene que tener claro sus líneas rojas, para dónde va, y sentarse y conocer además muy bien con quién se está sentando, cuáles son sus verdaderas aspiraciones, qué es lo que realmente se quiere con el proceso de paz. Si usted no tiene eso claro, el proceso de paz va a fracasar. Y sobre todo, la paz total, la paz con los demás grupos, no puede hacerse a expensas de la paz que se firmó con las FARC. Todo lo contrario, se construye a partir de esa paz. Por eso se le ha dicho en todas las formas al gobierno que tiene que implementar el proceso de paz con las FARC, que infortunadamente durante los 4 años de Duque, pues la implementación prácticamente se estancó, y que en este año de gobierno del presidente Petro tampoco ha avanzado como todos creíamos que iba a avanzar. Y tiene que avanzar, tiene que implementarse el proceso si queremos que la llamada paz total sea exitosa. Pero aparte de eso, lo que usted menciona, el rigor, el método, la planificación, y tener claro para la gente cómo vamos a llegar a esa paz. Las políticas públicas en general tienen que explicarse muy bien y la gente tiene que entenderlas, porque cuando no las entiende, automáticamente las rechaza. Claro. Para salir del tema de la paz, señor presidente, ¿uno cómo supera el odio? Lo supera dialogando en forma constructiva. ¿Qué quiero decir por eso? Que usted y yo nos sentamos y podemos tener una enorme enemistad, podemos pensar lo contrario, pero si yo me siento a tratar de entender usted por qué piensa lo que piensa, que me explique por qué hace lo que hace, que a mí no me gusta, yo de pronto comienzo a entender, bueno, usted tiene una buena explicación. Y ahí comenzamos a encontrar un término medio, un común denominador. El odio, la sed de venganza, todo eso es superable cuando hay intereses superiores y cuando hay voluntad de entender al contrario. ¿Sabe por qué se lo pregunto, señor presidente? Aquí entre nos, yo me vi la película de Oppenheimer y quedé impresionado. Y me asustó más cuando usted habló de ese botón del juicio final, de esa llave del juicio final. ¿Es real? El reloj del juicio final. El reloj del juicio final. Eso fue un invento de quienes se inventaron la bomba atómica, de Einstein y Oppenheimer. Ellos, con cierto complejo de culpa, dijeron, esto hay que controlarlo porque puede hacer desaparecer la humanidad, el planeta. Y convocaron unos científicos que se convirtieron en el boletín de los científicos nucleares para que monitorearan el avance de la energía nuclear, de las bombas nucleares. Y ellos, estos científicos, se inventaron un reloj que se llama el reloj del juicio final. Y durante 77 años los científicos se reúnen y dicen, estamos más cerca o más lejos del juicio final. Y a mí me correspondió develar esa hora este año, el 24 de enero de este año. Y habían movido estos científicos el segundero de 100 segundos a 90 segundos, que es el momento más cercano al juicio final. Y yo les pregunté después en un almuerzo que tuvimos, ¿por qué movieron
el segundero y por qué estamos nosotros en el momento más cercano al juicio final. Y me dijeron, mire, primero porque el riesgo de una guerra nuclear se ha incrementado enormemente. El número de bombas nucleares que se han venido construyendo, por ejemplo, la China ya dijo que quería tener el mismo número de bombas nucleares que Estados Unidos en el año 2030 y está multiplicando. Los países que tienen ese poder han mejorado su técnica de lanzar esas bombas con mucha más precisión e inclusive lo que sucedió con la guerra en Ucrania, algunas personas, entre ellos Putin, diciendo que de pronto utiliza la bomba nuclear. Entonces el riesgo se ha aumentado, pero ellos a eso le agregaron el cambio climático como un peligro existencial y hace 4 años le agregaron la inteligencia artificial, cosa que a mí me sorprendió porque es un tema que está en los medios hace 1 año, pero ellos hace 4 años han dicho esto es un peligro existencial porque podemos todavía entender cómo funciona y lo que vemos es que la tecnología puede dominar al ser humano en lugar de lo contrario. O sea, la inteligencia artificial nos va a dominar, más o menos. Exactamente, eso es lo que dicen estos científicos y por eso lo agregaron como un peligro existencial. Ay, presidente, los que tenemos hijos chiquitos. Señor presidente, ¿cómo le ha ido de catedrático en Oxford? ¡Qué envidia! Pues mire, eso es lo que yo quise hacer toda mi vida y que nunca pude hacer. Después de presidente fui profesor en Oxford, en la Universidad de Columbia, inclusive aquí en la Universidad Nacional, en la Universidad de Harvard, y me encanta dar clases porque uno sigue aprendiendo, sobre todo de la juventud. Allá le pidieron que escribiera un libro que tiene que ver con uno de los problemas transversales que tiene que ver con nuestra guerra y cómo superar la pobreza. ¿Qué aprendió usted de ese libro, señor presidente? Este es. La batalla contra la pobreza. Ya está en inglés, fue presentado en la Universidad de Oxford y me lo pidieron por lo siguiente, porque cuando llegamos al poder, a la presidencia, yo había tenido un profesor, hacía 40 años, que fue premio Nobel de Literatura, profesor de la India, Amartya Sen. Y él nada más, había escrito varios libros sobre cómo medir en forma diferente la pobreza y cómo combatirla en forma diferente. Que a mí me llamó la atención desde hace 40 años y los libros que escribió después y el premio Nobel me llamaron mucho la atención sus teorías. Y cuando yo llegué al gobierno me di cuenta que sus teorías estaban siendo discutidas en algunos círculos y que la llamada pobreza multidimensional, es decir, no medir la pobreza por cuánto gana uno, sino qué necesidades básicas tiene la familia o la persona satisfechas para tener una vida digna, que eso estaba ya bastante avanzado. Entonces yo llamé al profesor y le dije, mire, profesor Sen, le habla un antiguo alumno suyo que acaba de ser elegido presidente de Colombia y quiero aplicar su teoría aquí en Colombia. Y me mandó para Oxford. Allá existe un instituto dedicado a eso. Trajimos muchos de los técnicos y montamos todo un sistema para luchar contra la pobreza con las teorías del profesor Amartya Sen y con algo que se llama el índice de pobreza multidimensional. Y tuvo muchísimo éxito. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque es una forma de medir la pobreza, primero que cada país tiene necesidades diferentes. Algunos países necesitan mucho mejor salud, o mejor educación, o mejor acceso a la vivienda, o acceso al trabajo. Entonces cada país, y Colombia fue el primer país, hoy hay más de 60 aplicándolo, el primer país que inició el uso de esa pobreza multidimensional. Y eso le permitió al gobierno saber dónde podía invertir sus recursos con
el mayor impacto posible para reducir la pobreza. O sea, es una guía ideal. Y entonces tuvimos mucho éxito, por eso durante esos años Colombia fue el país que más redujo la pobreza y la desigualdad en América Latina, y entonces la universidad me pidió que escribiera el libro, y este es el libro. Señor presidente, yo le quiero preguntar, ¿por qué cuando uno tiene unos cimientos bien montados para la paz, tiene unos buenos cimientos montados para tratar de reducir la pobreza, qué pasa en Colombia que no los usamos o no los continuamos? Desde Oxford, desde otro lado, ¿cómo nos ven cuando ven que hacemos unas cosas bien hechas, con método, con rigor, pero después como que se estancan? Pues ¿Qué es lo que pasa? Este otro libro que yo escribí entre estos dos libros, que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis, lo que quiere demostrar es que cuando hay continuidad en ciertas políticas, hay éxito, cuando las políticas están bien diseñadas. Sí, claro. Y ese libro lo que menciona es, nosotros a comienzos de los 90 estábamos a puertas de ser considerados los colombianos Un Estado fallido. un Estado fallido. Claro. No, estábamos a puertas. Sí. Pero ahí vino todo un cambio que tuvo cierta continuidad. En la parte, por ejemplo, económica, nosotros nos convertimos de ese momento al año 2018 en una de las estrellas, Sí. que atraía mayor inversión, que teníamos la inflación más baja, que teníamos el índice de miseria más bajo. Entonces sí se puede, o sea, sí se puede. Y lo que digo en este libro también, y en este, es que nosotros tenemos que dejar a un lado lo que llamamos el complejo de Adán, que cada gobernante, ¿Cuál es? cada gobernante cree que es Adán. Refundar el mundo. Entonces, nada de lo que había atrás sirve, sino yo tengo que hacer lo mío. Y eso es lo peor que puede suceder. Uno tiene que construir sobre lo construido, sobre lo que ha sido bien construido, y modificar lo que a uno no le guste o está funcionando mal. Pero una de las diferencias de por qué el Asia fue tan exitosa frente a América Latina, porque eso no es un problema solamente de Colombia, es un problema de América Latina, eso del complejo de Adán, es precisamente por la falta de continuidad en muchas de las políticas, porque la política, el caudillismo, por ejemplo, de que es que yo soy el único que sé, el país depende de mí, eso es nefasto para el bienestar de un país. Y ahí no falta también de pronto, señor presidente, algo de coordinación, sector público, sector privado, para ser realmente optimistas y tener un continuismo. Sin porque duda. yo siento que a veces desde el sector público solito no se alcanza, ¿no? Sin duda. Y desde que yo ingresé a la vida pública como ministro de Comercio Exterior, como el primer ministro, yo he venido fomentando eso. El sector público y el sector privado no pueden ser enemigos, no pueden ser rivales, tienen que ser socios, tienen que complementarse, se necesitan el uno con el otro. De ahí nació mi pasión por lo que se llama la tercera vía. Yo escribí inclusive otro libro con el primer ministro Tony Blair sobre la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, o sea, el sector privado y los mercados, pero el Estado hasta donde sea necesario, porque muchas veces los mercados o abusan o no funcionan bien. Es un enfoque pragmático, pero que sí obliga a que el sector público y el sector privado colaboren y coordinen las políticas. Y se puede, hay voluntad realmente desde el sector privado, desde el sector público para ser exitoso. Lo pregunto de su experiencia en Europa o en el otro, en el mundo, el primer mundo. Pues mire, yo hice una cumbre año 2014 y traje a Cartagena al presidente Clinton, Sí. a Tony Blair, Sí. a Felipe González, al presidente Cardoso de Brasil, al presidente Lagos de Chile. Esos presidentes aplicaron la tercera vía y fueron los presidentes que tuvieron los mejores resultados en sus respectivos países de los últimos 50 años. Esa es la demostración que el sector privado y el sector público tienen que trabajar en forma mancomunada, y ojalá
que aquí retomemos, porque durante mi gobierno eso se logró. Yo creo que hay que decir que durante el gobierno de Duque, en cierta forma también, aunque hubo otro tipo de errores, pero este factor es muy importante, que este presidente Petro entienda que necesita al sector privado y que el sector privado entienda que necesita del gobierno. Hablando de lo construido y lo que está bien construido, y aterrizando un poquitico en el debate nacional, nuestro sistema de salud, usted lo conoce como nadie. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Realmente necesita un remesón así de fuerte? Porque ahí estamos empantanados. Pues mire, el sistema de salud, nosotros hicimos aprobar una ley, la primera vez que se reglamenta un derecho fundamental, que fue la salud, y le dimos acceso a más del 95% de la población, que ese es uno de los indicadores sobre un buen sistema de salud. Lo segundo, que el mundo mide en los sistemas de salud cuánto del bolsillo de las familias se va para pagar salud. Colombia tiene un porcentaje cercano al 20%, que es uno de los más bajos del mundo. América Latina tiene en promedio 40%. Entonces nosotros tenemos un sistema que no obliga a las familias a invertir tanto en la salud. Tercero, el número de tratamientos que cobija el sistema, que incluye el sistema. Nosotros tenemos uno de los sistemas más generosos, donde hay más tratamientos. Cuarto, nosotros teníamos un sistema muy inequitativo. Había pacientes de primera clase, que eran los del sistema contributivo, y pacientes de segunda clase, que eran los del sistema subsidiado. Nosotros hicimos una reforma que fue costosa fiscalmente, pero muy importante, de pasar los pacientes de segunda clase a primera clase. O sea, los tratamientos del sistema subsidiado iban a ser los mismos que el sistema contributivo. Eso es humano. Y lo último que hicimos, que en este momento está el debate al rojo vivo, fue que le pusimos un tope a los precios de los medicamentos, con un sistema muy práctico y muy justo. Teníamos un sistema de ver dónde se venden los mismos medicamentos en otros países, qué promedio tienen, y ese promedio lo aplicamos aquí en Colombia, porque descubrimos que había medicamentos que en España costaban 20 y aquí costaban 80 o 100, y eso sí era totalmente inaceptable. Nos produjo y me produjo una gran reacción de las farmacéuticas y de ciertos países, pero funcionó bien, y después dijeron, mire, Colombia tenía la razón, y solamente eso nos ahorró más de 5 billones de pesos en el sistema de salud. O sea que, para responder su pregunta, el sistema básicamente es un buen sistema. ¿Que requiere reforma? Sí. Por ejemplo, que necesitamos mucho mejor acceso en ciertas zonas rurales, en ciertos sitios de ciertas ciudades, eso es sin lugar a dudas cierto. Que necesitamos hacer mucho más en prevención, también es cierto. Pero darle un vuelco total al sistema no es necesario, porque tenemos un sistema, y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo entero, lo dicen las publicaciones científicas, uno de los sistemas que tiene los mejores indicadores. Señor presidente, usted es periodista. Hoy estamos cumpliendo 10 años y le tocó lidiar con unas cosas tremendas con los periodistas y desacuerdos y demás. Ya después de todo lo que pasó, ¿usted qué le diría hoy a los periodistas que están formándose? A los periodistas que se están formando es que no se dejen obnubilar por las redes sociales. Las redes sociales le han hecho mucho daño al periodismo, porque, y usted lo debe sentir todos los días, Fake news, Dios santo. El director de los medios, el jefe de redacción, eran intermediarios que además medían y usaban su criterio para ver qué era noticia, qué no era noticia, qué iba en la primera página y qué no iba. Eso poco a poco se fue reemplazando
por lo que llaman el trending topic. Entonces, uy, ¿qué hay en este momento en las redes? Entonces, eso es lo que se vuelve noticia. Pero ¿qué genera tráfico en las redes? El escándalo, la noticia negativa. Entonces, mi consejo a un estudiante de periodismo es mantenga su disciplina de hacer un periodismo basado en la verdad y no se deje obnubilar por las redes sociales. Pues hay un consejo de una gran periodista que usted seguramente conoció muy bien y se le con todo el cariño del mundo, doña Teresita, su abuelita, que decía: mijito, antes de hablar cuente hasta 10. Yo creo que eso nos cala a los periodistas también, ¿no? Sin duda, porque, por ejemplo, los gobernantes que ahora gobiernan por Twitter, incluyendo nuestro presidente, pero no solamente es él, lo vemos ahí con Trump y con muchos otros, reaccionan a las noticias y ¡pum!, se manifiestan y la mayoría de las veces la embarran, porque uno debe pensar dos veces antes de reaccionar primero y después si va a reaccionar, cómo reaccionar. Claro. Pero no reaccionar con la furia que le produce la crítica, o no reaccionar para responderle a alguien que uno no quiere. Esa forma de gobernar o de reaccionar, porque los periodistas también muchas veces hacen lo mismo, sí, claro, pues es contraproducente. O sea, ese consejo de mi abuela, cuente, mijito, hasta 10 antes de responder, es sabio y necesario. Finalmente, señor presidente, hace mucho tiempo le quería hacer esta pregunta. Usted ya hizo prácticamente todo lo que una persona, un ser humano exitoso quiere hacer en su paso por la vida. Fue presidente 8 años, hizo la paz con la guerrilla más vieja, más sangrienta, se ganó el Premio Nobel de la Paz, está en Oxford, es profesor, fue periodista, fue ministro. ¿Qué le falta por hacer, señor presidente? Ver crecer a mis nietos de la mejor forma posible. Dicen que los nietos son el postre de la vida, y es cierto. Yo ahora estoy dedicado a mis nietos. Yo no estoy en Oxford, estoy aquí en Colombia. Lo que pasa es que viajo mucho, viajo a Oxford, viajo a Harvard, pero estoy aquí y lo que más falta me hace es estar con mis nietos. Cuando uno dice que la última pregunta es la penúltima pregunta, ahora sí la última pregunta. Lo pregunto como papá de niños chiquitos. ¿No nos hace falta una cátedra de la paz en las escuelas colombianas? Así como en Oriente Medio se hizo la cátedra por casos tremendos como el Holocausto y demás para aprender las lecciones de la historia, ahora falta en Colombia una cátedra de la paz para ver si algún día nos tomamos en serio la paz. Sí, a mí me parecería muy importante una cátedra de la paz que incluya también que desde pequeños tiene uno que aprender a relacionarse, a respetarse, a respetar a los que piensan diferente, a aceptarlos. Eso desde pequeño tendría un gran impacto, porque nos evitaría mucha de la violencia que infortunadamente hemos vivido aquí en Colombia y que está viviendo el mundo. Pues señor presidente, ha sido un honor, de verdad, gracias por recibirnos, y yo sí, lo digo como director de noticias, quería celebrar estos 10 años con usted. Es un gran honor que esté con nosotros justo en este día que es tan importante para este equipo de trabajo. Para mí me parece muy honroso que a los 10 años me esté entrevistando, y lo felicito de nuevo a usted y a todo su equipo, porque yo sé lo difícil que es hacer periodismo en estas circunstancias, y ustedes han hecho un muy buen periodismo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos cumpliendo 10 años aquí en Redman Noticias. Ya regresamos.